más información, datos, en este caso, ¿qué pasa con las reservas del Banco Central y también con el programa económico de Javier Milei? Está Luis Palma Cané, economista conectado con nosotros, que nos trae el desarrollo de este tema. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Bueno, reservas del Banco Central. Está pudiendo comprar el Banco Central dólares por la situación actual. ¿Cómo vienen las reservas del banco de cara a los pagos que también hay que hacer? Y cómo llegamos al ingreso de dólares por la cosecha, ¿no? Las, las reservas han mejorado por las compras que se han ido haciendo los últimos 40 días, que es, digamos, fácilmente comprenderlo porque es por la devaluación que se hizo del dólar oficial, que hay más liquidación de exportaciones, obviamente. Siguen siendo negativas, o sea, es mayor los pasivos del Banco Central que los activos en materia cambiaria. Y bueno, yo creo que la estrategia del gobierno es tratar de llegar a abril, donde viene la liquidación de la cosecha gruesa, que va a ser una entrada importante de dólares. Ahí se va a revertir, sin ninguna duda, la posición de reserva, pero sin alguna ayuda complementaria del fondo, porque no hay otro que le va a prestar a la Argentina, los vencimientos de febrero, marzo y abril, febrero y marzo, mejor dicho, abril ya podría tener algo de la cosecha, no son cumplibles, digamos. Febrero Pero y como al fondo marzo, no le claro. conviene bajo ningún punto de vista dejarlo en default a la Argentina, lo más probable es que le dé un préstamo llama quid pro quo, que me da 10 y yo cancelo 10, digamos, ¿no? Como para evitar el default. De todas maneras, el mejoramiento de las reservas no deja de ser importante y era se me ocurre, porque cualquiera que entiende esto sabe que teniendo un tipo de cambio pisado como era, anclado, y pasar a una devaluación del 100%, le iba a generar un alto nivel de inflación por un lado, para licuar los pasivos en pesos, y por otro lado, una entrada de dólares que le podían mejorar las reservas. Es tan simple como eso. Claro, Luis, cuando se hablaba de las reservas, en algún momento, y se contabilizaba las reservas que había, se contabilizaba el swap chino. ¿Qué puede pasar con ese swap chino que en algún punto planteó China la cancelación? No quedó muy claro qué había pasado con ese swap y si esa variable, en la economía todas son variables y cosas que pueden pasar, alguien dijo en algún momento pasaron cosas, ¿qué pasaría si China exige el pago del swap entero? Yo le diría que Argentina no está en condiciones hoy de cancelar ese swap. Además está muy mal usado el swap, porque el swap se utilizó 100% para pagar importaciones argentinas desde China. Y el swap no es una operación comercial, es una operación financiera por la cual yo puedo intercambiar yuan por pesos y pesos por yuan. Cosa que China jamás aceptó, digamos. O sea, más bien simbólico ese préstamo, entre comillas, que vale la pena mencionarlo, es un préstamo con una cuenta corriente, digamos, es líquido. O sea, no es que me dan un swap para 5 años. Como usted decía, vale decir, mañana me pueden pedir la cancelación. Claro, es un Creo que es pago a con 30 días cuenta. de anticipación. Es un ¿Perdón? pago a cuenta de mercadería futura, porque el swap es un Claro, intercambio de monedas para claro. beneficio de ambos países, de poder tener justamente swap, ese Claro. intercambio. En el caso de Argentina sería para evitar, digamos, perder más reservas. Eso está Claro. bien. Pero bueno, la verdad es que ortodoxamente el swap nunca se usa para pagar operaciones comerciales, se usa para pagar operaciones financieras. Claro. O sea, Argentina podría cambiar pesos por yuan y los yuan venderlos por dólares en el mercado secundario. Ahora, ¿quién compra los yuan es otro problema, ¿cierto? Pero bueno, Claro, más ahí, allá de eso, la Argentina está mejor con ese swap que sin el swap. Esa es la verdad. Luis, Es ¿y lo mismo qué? que una empresa que tiene un acuerdo en cuenta corriente, Sí, que sí. sabe que se lo pueden cancelar, pero lo tiene a mano, digamos, ¿no? Luis, ¿y qué pasa con la geopolítica
esto que hablábamos de, justamente de Javier Milei hablando de la política de China, China siendo uno de los principales compradores de carne de la Argentina y de granos. Y la pregunta es si el swap no devuelto inflige indirectamente un default. Si le pide el vencimiento, la devolución del swap, y el swap no se cancela, y es un default. Es un default. Como eso, digamos. Es lo mismo que usted tenga un acuerdo en cuenta, que se lo cancelan y usted le dice que no. Bueno, le van a pedir la quiebra, digamos, ¿no? Ahora, de nuevo, China está en el podio de los importadores de mercadería argentina. Y a nadie le conviene, ni a China ni a Argentina, que se produzca un zafarrancho allí, porque a China le conviene seguir comercializando con Argentina, no solo por los productos que tiene la Argentina, sino porque todos sabemos que geopolíticamente China está intentando penetrar en el mundo occidental en general y en particular en Sudamérica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí está el punto. No creo que haya problemas con el swap. Nadie quiere que Argentina entre en default, porque por la situación geopolítica mundial, con la guerra Ucrania-Rusia, con el problema de la invasión, bueno, primero el acto terrorista de la organización guerrillera Hamas, el problema de los hutíes de Yemen atacando en el Mar Rojo. Bueno, estamos en condiciones de no agregar más pimienta a la comida, ¿no? Esperemos que esto se vaya solucionando, pero todo indica que estos conflictos geopolíticos no solo se mantendrán en este nivel, sino que van aumentando, ¿no? Claro, a ver, ahí yendo a lo que tiene que ver con reservas, con este nivel de reservas es casi imposible, algo que mucha gente cree que o quiere, que es la unificación del tipo de cambio. Con este nivel de reservas es prácticamente imposible. La verdad que se escucha muy bajo. Decía Luis que con este nivel de reservas, la idea de la unificación del tipo de cambio que mucha gente quiere o de salir del cepo es prácticamente imposible. Sí, ya quedé prácticamente, digamos. Es imposible. Es imposible, es imposible. Nosotros para mantener el tipo de cambio como ancla, usted no lo puede poner al 2% mensual de crawling peg cuando la inflación es del 25%, es una entelequia intelectual. De manera que acá o aguantan hasta que lleguen los dólares y puedan mantener ese tipo de cambio interviniendo en el mercado, o van a tener que devaluar de nuevo. Eso es muy interesante, Luis, lo que decís, porque pensemos en esto. Muchas veces se han aguantado los precios de las tarifas para no generar algo diferente. Acá hay un crawling peg del 2% con una tasa que nunca, jamás fue del 2% en todo el 2023. Entonces, hay un atraso cambiario generado o autoinfligido. Digo, cuando llegamos al final del camino dijimos, bueno, todo lo que no hicimos lo tenemos que hacer ahora a través de una devaluación. Digo, de alguna manera no es lo mismo que pasó con las tarifas, que tanto se criticó a gobiernos anteriores. De alguna manera sí, de alguna manera no. El esquema del gobierno anterior de intervenir o tratar de parar la inflación con controles de precios, de tarifas, etcétera, realmente a esta altura del partido de la historia y de la teoría económica es un disparate, digamos, ¿no? O sea, este gobierno recibió una economía totalmente desequilibrada, con precios relativos totalmente atrasados, y por lo tanto era sabido que iba a haber un golpe inflacionario. Esto es, no hay otra manera. Y va a haber más inflación, porque no está todo corregido todavía, y sobre todo lo que hace a tarifas del sector público, ¿no es cierto? Que están previstos que se van a ir terminando de ajustar en febrero, marzo y abril. De manera que la única ancla, como se dice ahora, que es la única variable que trata de frenar la suba de precios, es el tipo de cambio. Pero eso tiene el problema de hasta cuándo se puede sostener, como usted dice, ¿no? ¿Cómo puedo sostener yo
un crawling peg del 2% cuando la inflación es del 20%. No funciona. No llego a abril. No llego y me No meto en llego a abril esto. a la cosecha de soja. Luis, me meto con esto. Si yo anuncio un crawling peg, le estoy diciendo al mercado, el dólar va a aumentar 2% y hay tasas mucho más altas. ¿Puede haber alguien haciendo arbitraje de tasas entre el crawling peg y una tasa diferente de libre riesgo o un carry trade? Sí, puede pasar, claro. Sí, ¿por qué no? La autoridad del Banco Central tendrá que ir midiendo eso también, ¿no? Porque es más desequilibrio a la economía, pero la culpa no es el que hace el carry trade. La culpa es el que desarbrita las variables monetarias. En este caso, el gobierno. ¿No? Pero de nuevo, yo insisto una cosa. La única, porque ustedes fíjense, tiene que seguir ajustando los precios relativos, tiene que seguir sumando las tarifas, y la única variable que tenía para tratar de frenar esto, después de la devaluación sobre todo, es anclar el tipo de cambio, decir, bueno, voy a subirle un 2%, que todos sabemos, lógicamente, que eso es insostenible en el tiempo. Ellos sostienen que hasta abril lo van a poder manejar. Y si no Bueno, ven que estamos comprando reservas ahora, bueno, eso es pan para hoy y hambre para mañana, Claro. ¿no? O sea, yo no creo realmente, ojalá me equivoque, digamos, ¿no? Pero acá hay otro problema, Santiago, que es de lo que mucho no se habla, pero es el tema del desequilibrio social, por llamarlo de alguna manera. Nosotros hoy tenemos una pobreza del orden del 20% y una indigencia del orden del 10%. O sea, hay casi 5 millones de personas que no alcanzan las comidas básicas, que es la canasta alimentaria total, y hay más o menos, si es el 50%, hablando de 20 y pico de millones de familias, vamos a ponerlo así, que no alcanzan a cubrir la vestimenta y la alimentación como un total. Entonces, si seguimos generando inflación, que no hay otro remedio porque hay que actualizar las tarifas, etcétera, tenemos que prever la inclusión social, vale decir, no podemos dejar a la deriva a todo este segmento de famélicos, vamos a llamarlo así, Claro. porque la violencia social está a la vuelta de la esquina, ¿no? claro, O sea, el claro, límite claro. de una familia es cuando no puede abastecer de lo básico a sus hijos, su mujer, etc. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que lo único que se habla es de eliminar planes sociales. Y yo creo que está bien, porque ahí hay una corrupción tremenda, pero hay que solucionar Sí, el el tema problema de fondo, social. el Claro. problema de fondo, Coincido. Luis, que en definitiva, digo, es otro, ¿no? Y viene ciertamente también hace un montón de tiempo, hay una deuda muy grande con un sector de la sociedad. Te agradecemos Claro. mucho.